Buenos días, estimada profesora Isolina. Mi nombre es Yudilis Vizcaya, cursante del primer año de Derecho, sección A. A continuación, estaré explicando lo que es el acto administrativo y sus elementos. Quiero iniciar esta disertación con lo que es la definición del acto administrativo. Agustín Gordillo, en su libro de Derecho Administrativo, define lo que es un acto administrativo de la forma siguiente. Todo acto administrativo es definido como la declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 7, define al acto administrativo de la forma siguiente. Textualmente, este artículo dice: se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Ahora bien, considerando la definición de Agustín Gordillo y la definición de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podemos ver que existen elementos comunes. Uno de estos elementos comunes es que dice que el acto administrativo es una declaración. Cuando se dice que un acto administrativo es una declaración, se entiende pues que se hace referencia a lo que son las manifestaciones, las trascendencias externas. Ejemplo de ello es cuando se pueden crear derechos, como por ejemplo cuando se concede una licencia, al igual que cuando se imponen obligaciones para los particulares. Este es el caso cuando se imponen lo que son las sanciones o pago de multa. Ahora bien, cuando en el primer módulo estudiábamos lo que era lo de la pirámide de Kelsen, o también conocida como la pirámide keynesiana, observábamos que los actos administrativos estaban en el último vértice de la pirámide. Pero también decíamos en aquella oportunidad que tenían igual de impacto jurídico que las demás normativas, pues, ya que al estar ubicado en la pirámide keynesiana, los actos administrativos le dan carácter obligatorio para cierto conglomerado social. Cabe resaltar que los actos administrativos de las autoridades del Estado, estos pueden clasificarse en actos administrativos del orden nacional, de orden departamental, de orden municipal y de orden distrital. Antes de pasar a los elementos del acto administrativo, quiero resaltar lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos. Pues en el artículo 14 de dicha ley podemos ver que los actos administrativos tienen jerarquías, y la jerarquía que establece la ley es la siguiente. Pues los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas. Quiere decir que la validez de todo acto administrativo viene representada porque el acto administrativo sea emitido por una institución de orden administrativa. Ejemplo de ello, gobernaciones, alcaldías, y que las mismas deben tener una figura jurídica. Para entrar en lo que son los elementos del acto administrativo, tomé como referencia el criterio del autor o doctrinante Luis Enrique Berrocal. Él establece que los elementos que conforman el acto administrativo pueden ser el subjetivo u orgánico, el material, funcional y el teleológico. Por su parte, el doctor Libardo Riasgo maneja los elementos del acto administrativo, caracterizando que son fundamentalmente de la siguiente manera. Él establece como en primer lugar la competencia. La competencia se refiere a que el acto administrativo sea emitido por un órgano o autoridad administrativa competente. Al igual
que la competencia Riasco establece como elemento del acto administrativo la voluntad administrativa. Esta voluntad administrativa se asemeja a lo que es la voluntad civil, que no es más que la voluntad reflejada por el funcionario al emitir el acto administrativo. También se considera como elemento importante y fundamental del acto administrativo el contenido y el objeto del acto, que en definitiva va a ser la esencia de la decisión, por el cual se está emitiendo el acto administrativo. El mismo, este elemento debe estar redactado de una forma clara, precisa, determinado y preordenado. Otro elemento importante dentro del acto administrativo es la motivación. La motivación va a ser las razones por las cuales se expide el acto administrativo. Y por último, es la finalidad. La finalidad hace referencia a los objetivos que se pretenden lograr con la emisión del determinado acto administrativo, al igual que la forma. Las formas son las formalidades que todo acto administrativo necesita para surgir a la vida jurídica y tener plena validez. También hay autores que consideran que los actos administrativos deben contener elementos comunes. Estos elementos comunes, vemos que la jurisprudencia venezolana hace énfasis tanto en los elementos legales mencionados anteriormente como en estos elementos comunes. Los elementos comunes se resumen de la forma siguiente. En primer lugar, tenemos los elementos subjetivos, que se refiere sobre todo a la calidad de quien expide el acto, es decir, a la determinación de que si el organismo es competente para proferirlo y que pueda ser válido. Al igual que el elemento subjetivo, también todo acto administrativo debe contar con un elemento objetivo. En cuanto a este elemento, lo fundamental es el contenido mismo del acto, es decir, lo que contiene el asunto a tratar o sobre todo en lo que recae. El elemento formal hace referencia a los requisitos y a la forma como se plantean y se exteriorizan los actos administrativos. También hay un elemento finalista y un elemento causal. El elemento causal nos da a entender aquello que origina y fundamenta la declaración de voluntad contenida en el acto administrativo. Podríamos denominarla también como motivo originado en circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarla. En fin, ya para culminar mi disertación oral, todo acto administrativo debe estar fundamentado dentro de las instituciones, valga la redundancia, que tienen las características primero deben tener características jurídicas. Jurídicamente deben estar registradas, como son las instituciones públicas. La emisión de un acto administrativo debe provenir de las instituciones públicas. Debe contar con unos elementos legales y siempre y cuando considerados por la jurisprudencia venezolana. Dentro de esos elementos dentro de esos elementos pues están los elementos legales y los elementos sublegales también, que estaremos viendo más adelante en lo que es la parte de la unidad 6 de lo que es derecho administrativo. Esta ha sido toda mi intervención. Muchas gracias.